Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa y hoy estamos en el primer libro de Crónicas y vamos a leer los capítulos 24, 25 y 26, Dios mediante. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos a ser instruidos en tu perfecta voluntad y por sobre todo háblanos en nuestro corazón para que allí puedas moldearnos conforme a tu voluntad. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del día de hoy. Capítulo 24. Responsabilidades de los sacerdotes. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Alisef, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Jezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos de su antepasado Aarón en la obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Jefes de la familia entre levitas, versículo 20. Estos fueron los otros jefes de las familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe. Amarías fue el segundo. Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi.
De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Sakur y Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio del sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Capítulo número 25, titulado Responsabilidades de los músicos. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutum para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Sakur, José, Netanías y Asarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. Les doy un comentario aquí. Este Asaf es el que se menciona mucho en varios salmos del libro de los salmos. Asaf era el líder de los músicos, en esta área se lo nombra allí y a cada uno de sus familiares, de todo lo que era el área de la alabanza y la adoración y de entonar los mensajes con alabanza con estos instrumentos musicales. Sigamos. Versículo 3. De los hijos de Jedutum estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías, Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutum, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos del servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a los 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Sakur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. A la séptima a Asarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simei y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta a Ananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima a Josbecasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava a Anani y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La 20ª
a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes, la 21ª a Otir y a 12 de sus hijos y parientes, la 22ª a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes, la 23ª a Maasiot y a 12 de sus hijos y parientes, la 24ª a Romantieser y a 12 de sus hijos y parientes. Y terminamos con la lectura de hoy con el capítulo 26. Dice así: responsabilidades de los porteros. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes Eliú y Samaquías fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri jefe entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. Los hijos y parientes de Osa, que sirvieron como porteros, sumaban 13 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y, al igual que los demás levitas, servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa le asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 pares al depósito. Cada día se asignaba 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada que conduce al templo y 2 al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Versículo 20, titulado Los tesoreros y otros funcionarios. Otros levitas, bajo la dirección de Ahías, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue el líder de la familia de Libni, del clan de Gersón. Setán y su hermano Joel, los hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Sebuel fue el descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Rehabías, Jesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de la familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al Señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del Señor parte del botín que habían ganado en batalla.
Selomot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor. También cuidaban las ofrendas dedicadas al Señor por Samuel, el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Isar, a Kenanías y a sus hijos se le dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, Hasabías y sus parientes, 1.700 hombres capaces, quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del Señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaba Jerías, quien era jefe de los hebronitas según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Jazer, en la tierra de Galad. Había 2.700 hombres capaces entre todos los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del río Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Y veamos aquí que en esta lectura, y aquí terminamos con la lectura de hoy, vemos tanta cantidad de nombres y tanta cantidad de aspectos organizativos de lo que era la alabanza, el cuidado del templo y también la administración en cuanto a lo que fueron las tribus al otro lado del río Jordán. Y cómo se destaca la sabiduría, la responsabilidad, la honestidad en todo lo que hacían, y por eso fueron puestos estos sobre estas responsabilidades. Y recuerdo siempre la palabra del Señor que dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ojalá podamos tener un temperamento y seguir avanzando en nuestra vida, siendo formados e instruidos en la voluntad de Dios, para tener un compromiso con Dios y con las personas a las cuales servimos con responsabilidad. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Pero sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que a diario vamos subiendo, no solamente de lo que es la lectura de la Biblia en un año, en la versión NTV en este caso, y podés cotejarlo con otras versiones, sino también con todos los videos que a diario casi vamos subiendo en el canal. Contale a otros del canal y sigamos avanzando juntos. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.